Paz de Cristo, mis amados hermanos. Estamos contentos y agradecidos con el Señor porque cada día miramos sus bendiciones. Cada día miramos lo bueno que es para con nosotros. Y no nos cansamos de darle toda la honra y toda la gloria. Dios bendiga a todos mis hermanos, ¿verdad? Que se están conectando por medio de este medio. No hemos dejado de escuchar palabra del Señor y esa es una bendición muy grande. Los santuarios se cerraron, pero la iglesia está en pie. Los santuarios ya por un tiempo estuvieron cerrados, pero la palabra de Dios permanece hasta el día de hoy. Y gracias a Dios por esos hermanos que siguen perseverando, buscando del Señor. Gracias por esos hermanos que anhelan seguir adelante, seguir trabajando para la obra del Señor. Yo no me canso de decirle que nosotros tuvimos un llamado, cada uno de los que estamos ya en el camino del Señor, tenemos un llamado, tuvimos un llamado y ese llamado es para trabajar en la obra del Señor. Es una bendición grande. Yo no era merecedor, pero por su misericordia aquí estoy. Y ahora al frente de un pueblo que el Señor compró con su bendita y sangre preciosa, alabado sea el Señor. Pues para no tomar más tiempo, vamos a entrar a la palabra del Señor en el libro de capítulo 3 de los Hechos, una historia ya muy conocida. Lo que aconteció, el Señor, la obra que hizo en este varón por medio de estos dos varones, Pedro y Juan. Voy a dar lectura al primer versículo, capítulo 3 del 1 en adelante, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Gloria a Dios. Le voy a pedir por favor a mi hermano pastor que nos lleve en una oración. Aleluya, bendito Dios. Gloria a Dios. Oremos todos juntos. Señor Jesús, Oh, gracias, Padre Padre Santo. amado, primeramente, porque podemos, Señor Jesús, una vez más, Padre bendito, preparar Aleluya. nuestro corazón y nuestra mente para recibir tu palabra, Señor, a través de tus siervos, Señor Jesús. Y pedimos que tú, Señor, Oh, derrames de tu sí, unción, Señor, como siempre, Padre amoroso, y permitas que fluya esa palabra, Señor Jesús, que tú has puesto en su corazón, en su mente, Señor, sí. Padre amoroso, y que nos llenes de tu gracia a través, Padre amado, de tu palabra, Señor, Padre bendito, y que tú uses Oh, grandemente a tus siervos, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre oh, precioso de Cristo Jesús, Padre amoroso, que toques, Señor, a través, Padre amado, de tu palabra, a aquellos que van a escuchar esta palabra, Señor Jesús, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Unge los labios de tu Hijo, Señor, y tú, Padre amado, úsalo como siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, maravilloso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuevamente, paz de Cristo, mis amados hermanos. Vamos voy a compartirles esta palabra que el Señor me dio. Cuando yo estaba leyendo una vez, de tanto que me gusta leer este capítulo, y cada que lo leo aprendo algo nuevo. Y ahora quiero compartir esta palabra de lo que el Señor me dio. Estos hermanos, ¿verdad? Que eran hermanos que estaban dedicados dice que iban a la oración. Tenían una hora de ir una hora adecuada a la cual iban a orar. Pero una de tantas, esas veces que
estaban yendo, no sé cuánto tiempo tenían haciendo este buen hábito que tenían ya los hermanos de estar reuniéndose ahí a la oración. Se encuentran con este hombre también, no sé cuánto tiempo llevaba este hombre allí, que lo llevaban, dice que un hombre paralítico que no se podía valer por sí mismo. Tenían que ayudarlo. Iban y lo ponían allí para que todo hermano, toda persona que llegaba allí a la oración, le diera una ayuda. Y surgió algo hermoso. Y esta enseñanza la titulo, le puse como título, por la misericordia. Por la misericordia. Alabado sea el Señor. Cuando estos hermanos llegan a donde está este varón, el hermano Pedro le dijo, míranos. Y este hombre dice que estuvo atento. Atento, yo me imagino con mucho gusto, porque cuando le habló, le dijo, míranos, pensó que iba a recibir una ayuda monetaria. Pero se llevó una sorpresa bien grande, que recibió algo más que de lo económico, lo monetario. Y Pedro le dijo estas palabras, míranos, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Aleluya. Todavía Pedro agarró y lo ayudó. Y al momento que lo levantó, dice que se le afirmaron los pies y pudo pararse ya por sí solo. Un hombre que dice que la Biblia que era desde nacimiento el hombre y no tenía poquitos años. Dice que tenía más de 40 años ya de edad. Y surgió un gran milagro en este hombre. Los hermanos seguramente ya habían estado orando en algunas otras ocasiones, ya habían estado haciendo oración por él. O seguramente este varón también decía por ahí, hagan oración por mí, oren por mí. Y se llegó el día en que Dios tuvo misericordia y se apiadó de él y le dio fuerzas para que se parara por sí solo, y no tan solo se paró, sino que al momento que se le afirmaron sus pies, entró al templo saltando y alabando, glorificando al Señor. Qué hermoso milagro sucedió en ese momento. Después de que tenían que llevarlo todos los días que había oración ahí en el templo, después de que tenían que llevarlo, ya después ya no hubo esa necesidad. Y esta enseñanza me da que algunos todavía ocupamos también que se nos ayude, porque no hemos caminado no hemos podido caminar por sí solos, ¿verdad? Dios nos pone todos los medios para que nosotros podamos llegar ante su presencia. Y yo me quedé pensando en esta palabra y dije, hoy al seguir leyendo más adelante, los hombres pensaron que el milagro que se había hecho, es cierto, los hermanos estaban constantes en la oración, pero ya estaban pensando, estaban creyendo, ¿verdad? Que era porque eran unos hermanos muy fieles a la oración, unos hombres entregados. Sí, cierto, la palabra del Señor nos enseña, nos dice que eran hombres que se habían entregado del todo, hombres dedicados, por eso Dios los usaba, pero como ya la gente, como sucede luego, pensaban que el milagro se había hecho no tanto por ellos. El apóstol Pedro les dice
que por qué estaban pensando y poniendo la vista en ellos. Y les empieza a explicar que no fue por ellos, sino que fue por la misericordia del Señor. Y por la misericordia del Señor, usted y yo estamos en pie. Por la misericordia del Señor, todavía permanecemos, porque si no fuese por la misericordia del Señor, no sé qué sería de nosotros. Por eso el Señor dice en su palabra, reconócele en todos tus caminos, dice, y Él enderezará tus veredas. Mientras el hombre endurezca su corazón y no quiera reconocer que lo que tiene, hasta dónde ha llegado, lo que ha logrado, mientras no reconozca que es por la misericordia del Señor, no sé qué va a ser de la vida o no sé qué va a ser de mi vida. Yo primero tengo que reconocer que si estoy de pie es por la misericordia del Señor. Este hombre fue sanado, sí, cierto, oraban, hacían oraciones y fue sanado, pero fue por la misericordia del Señor. Porque Él dice que por su misericordia, dice que no hemos sido consumidos. Amén. No porque seamos tan buenos, sino por su misericordia. Aleluya. Y surgió un gran milagro, pero también se empieza a levantar el enemigo cuando el Señor empieza a usar a la iglesia, cuando el Señor empieza a usar a los hermanos, es cuando el enemigo se empieza a levantar y empieza a querer estorbarle a la vida del cristiano, a la vida del hermano, a la vida de la hermana. Y aquí estos hombres que se creían que estaban muy bien, empiezan allí a estar en contra de lo que había acontecido. Gloria a Dios. Y empiezan a decirles, los agarran a los hermanos, los encierran y tratan de aplacarlos, de estorbarles, de que ya no sigan más predicando el nombre. Y como nosotros sabemos, pocas personas conocen ese nombre que es sobre todo nombre. Y empieza aquí el hermano Pedro y les dice aquí, dice, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a los hombres. Porque ya los habían encerrado, ya los habían detenido y luego les dijeron, los vamos a dejar ir, pero con una condición de que ya no vuelvan a hablar, ya no vuelvan a predicar, ya no vuelvan a enseñar en ese nombre. Ese nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre que dice la palabra de Dios que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y les empieza a decir, porque habían experimentado algo hermoso, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aleluya. Ellos habían presenciado cosas grandes de parte del Señor. Y los hermanos que están conectados hoy en esta noche, hoy en esta tarde, ¿cuántos hemos presenciado cosas grandes, maravillosas de parte de Dios? Muchas grandes maravillas hemos presenciado ante el Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere glorificarse así como lo hizo con este varón, con este cojo. Imagínense, de nacimiento, más de 40 años. ¿Qué esperanza había para este hombre de que un día caminara? ¿Qué esperanza? Yo creo que ninguna. Ya, en pocas palabras, yo creo que ya se había resignado.
Mas, sin embargo, ahí es cuando vemos que Dios da una sorpresa grande. ¿Cuántas sorpresas nos ha dado a veces el Señor? Esa gente que miraron al cojo entrar y saltar y alabando a Dios, dice que se llenaron de espanto, se llenaron de asombro y de espanto. Estaban mirando lo que había acontecido, todavía como que no lo podían creer. La incredulidad todo el tiempo ha existido. Así como cuando resucitó el Señor. Cuando resucitó se empezó a manifestar, a aparecer. Anduvo apareciendo por 40 días. Y dice que algunos querían, pero otros dudaban. Y hoy en día todavía la gente sigue dudando de que los milagros todavía siguen existiendo, hermanos. Y si siguen existiendo es ¿por qué? Por la misericordia del Señor. ¿Cuántas oraciones no hemos hecho por personas que no están aquí en este país? Que están en otro país. Y la bendita misericordia del Señor se ha manifestado allá y ha hecho los milagros todavía hasta el día de hoy. Necesitamos acercarnos cada día más del Señor para mirar su grande amor y su misericordia. Necesitamos que Dios siga trabajando en nuestros corazones. Que seamos un pueblo de fe. Que seamos un pueblo que creamos que todavía las oraciones llegan ante la presencia del Señor. Y sabemos de antemano que por la misericordia Dios va a contestar, Dios va a obrar. Así es de que no nos cansemos de orar, no nos cansemos de pedirle al Señor. Porque dice la palabra que el que pide, recibe. El que toca, se le abre. El que busca, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamarle entre tanto que está cercano. Dios en este tiempo en lo que hemos estado pasando, hermanos, Dios se está manifestando. Dios se está manifestando. Yo he estado experimentando cosas grandes y maravillosas. Un día a todos los hermanos que Dios nos permita y darles el testimonio de lo que Dios está haciendo. Pero le digo, cuando el pueblo del Señor se levanta a trabajar, no falta el enemigo, quiere estorbar. Pero tenemos un Dios de poder. Tenemos un Dios de misericordia. Que si clamamos a Él, Él va a contestar. Estas oraciones que habían hecho por este hombre, se llegó el día en que Dios contestó. Dijo, voy a usar a estos hombres para que crezcan más en su fe. Voy a usarlos. Este es el momento. Pero después de esto, como les digo, estos fueron detenidos, empezaron a quererles impedir, pero ellos ¿qué hicieron? Ellos no hicieron caso, ellos siguieron adelante. Entonces así es de que nosotros, pase lo que pase, venga lo que venga, nosotros tenemos que seguirnos agarrando de la mano del Señor y seguir clamando a Él que Dios siga teniendo misericordia. Porque no, dice aquí el hermano le dijeron, porque no podemos dejar de hablar lo que hemos presenciado. Hemos presenciado grandes milagros. Y nosotros también, desde el día que el Señor nos llamó, hemos tenido una experiencia grande. Hay personas que todavía no les predicamos del Señor y ya nos están diciendo, bueno,
¿Tú qué religión tienes? Ya empiezan a mirar algo en nosotros. ¿Por qué? Porque fue algo que ya Dios hizo. Y es algo que todavía Dios hizo y aún sigue haciendo todavía hasta el día de hoy. Amén. Por su misericordia, hermanos. Por su misericordia. Sí, cierto, el Señor dice que nosotros le busquemos en oración y ruego. Una oración de súplica. Una oración de clamor. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que estás pasando? ¿Qué es lo que todavía no has mirado que se realice? Dios va a contestar a su debido tiempo. Porque Dios contesta no al tiempo mío, no al tiempo de usted, sino al tiempo de Él. Él sabe cuándo, a qué horas y cómo, pero de que lo va a hacer, porque Él ha hecho promesas y las promesas que Él ha hecho, las cumple. Así es de que nosotros tenemos que seguir adelante. Estos hombres, como los otros hermanos, Pablo y Silas, otros hermanos que también, fíjense, ¿por qué los encerraron? Por milagros que pasaban. Fueron encerrados también, pero estos hombres también no desmayaron. Aún estaban pasando, les habían hecho lo que les habían hecho, habían sido azotados y ellos siguieron contentos. Tan contentos estaban de lo que Dios había hecho en sus vidas que no les importaron los azotes al apóstol Pablo y a Silas. Sino al contrario, empezaron a alabar a Dios. Y alguien empezó a cantar un corito, Cristo rompe las cadenas. Amén. Y es cierto, y al momento dice que la palabra de Dios, que las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas que ellos tenían también ya no estaban encadenados. Cristo es el que rompe toda cadena. Cristo es el que rompe toda atadura. Pero si nosotros le buscamos con un corazón sincero, pero si nosotros nos aferramos a sus promesas, si nosotros no desmayamos, si nosotros obedecemos al Señor, estos hermanos le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a veces le queremos hacer más caso al hombre que a Dios. A veces nos dejamos llevar más por lo que el hombre dice que por lo que nos enseña su palabra. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con lo que yo he estudiado? ¿Qué es lo que pasa con lo que Dios ha hecho en mi vida? Ya se me olvidó lo que Dios, ¿de dónde me sacó el Señor? No. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios sigue trabajando en la vida del corazón de todo creyente. Pero necesitamos prestar oído a lo que estamos escuchando. Necesitamos poner atención a lo que estamos leyendo. Necesitamos decirle, Señor, tenemos que ser sinceros con el Señor. ¿Por qué no es? Yo creo que es bueno preguntarle, Señor, ¿por qué todavía mis oraciones que tanto he hecho, por qué todavía no las has contestado? Y Él me va a decir por qué razón todavía no ha obrado, por qué no ha contestado. Porque hay personas que se atreven a decir, es que Dios ya no me escucha. No, sí, Dios escucha, ¿sí? Pero ¿qué tanto es lo que nosotros no queremos escuchar la palabra de Dios o no queremos poner atención a lo que estamos leyendo? ¿Qué tanto estoy prestando atención? Dios es bueno. Pero también dice que al hijo, al hermano que recibe como hijo, dice que lo disciplina. Entonces, como iglesia, hermanos, tenemos que dejar que Él nos discipline. Yo prefiero que Él me dé la corrección a que no
vaya otra vez el enemigo a tomar ventaja de mi vida y un día prefiero que el Señor me corrija. O nada más digo que Él es mi Dios y Él es mi Padre, nada más cuando me conviene. Todo el tiempo nosotros tenemos que buscar a Él y decirle, Señor, me gusta la oración que dice ahí David, porque yo reconozco, dice, he pecado contra ti, he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Este hombre había pecado, pero al verse que estaba a punto de perder su salvación, empieza a humillarse delante de Dios y empieza a orarle al Señor. ¿Cuántos sabemos, hemos escuchado ese texto que dice, si mi pueblo se humillare? Mucho lo hemos escuchado. ¿Sí? Mucho lo hemos escuchado. Ahora, ¿cuántos queremos vivirlo? ¿Cuánto queremos de verdad? Cuidado, porque si el Señor, es cierto, el Señor nos puede dejar por un tiempo a los que andamos en desobediencia, a los que no hemos querido hacer. Porque toda mala decisión trae consecuencia. Toda rebeldía que nosotros no queramos hacer caso ya a la palabra del Señor, el Señor nos endereza porque nos endereza. ¿Sí? ¿Y por qué lo hace? Porque nos ama y tiene misericordia para con nosotros. ¿Qué nos dice su palabra? Que dice que su venida todavía no se cumple. ¿Por qué? Porque dice que no quiere que nadie se pierda. No quiere que nadie se pierda. El Señor está hablando. Día a día está hablando. Hemos escuchado, de una manera u otra, hemos escuchado cómo Dios está hablando a nuestras vidas. Y Dios quiere que afirmemos bien nuestros pasos, nuestros caminos. Dice, mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. He escuchado personas que dicen que ya quieren que se acabe esto. ¿De verdad ya quiere que se acabe esto? ¿Cómo va a ser su vida ahora? Sí, ¿verdad? ¿Cómo vamos qué tanto vamos a activar en la obra de Dios? Dios los bendiga. Dios los bendiga. Yo nomás les digo, hermanos, si todavía estamos en vida es porque Dios tiene algo. Y va a pasar esto, pero vienen otras cosas. Porque se va a cumplir lo que está escrito. Quizás para nosotros era desconocido lo que estamos viviendo, ¿verdad? Pero de todos modos, de una manera, de todos modos, vamos a seguir viviendo cosas. Entonces, así es de que no hay que esperar. ¿Por qué esperar hasta entonces? Hay que seguir buscando del Señor. Tenemos que clamar al Señor con una oración de plegaria. Perdónanos, Padre. Como aquel varón, Nehemías. Nehemías, cuando se entera en qué condición estaba el pueblo, él también se unió y empezó a hacer una hermosa oración. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo después? Dios lo bendijo, Dios le abrió camino. Hay bendición en el camino del Señor. Le dio gracia. Y es lo que dice el Señor, dice, en el libro de Proverbios, dice, y hallarás gracia delante de Dios y de los hombres. Si nosotros recibimos es porque el Señor nos ha bendecido. Y todavía más cuando el Señor nos da gracia ante el vecino, ante la familia, ante el compañero de trabajo. ¿Por qué? Porque ahora reina el Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones. Queremos ver de qué manera Dios se sigue manifestando. Hay que prepararnos, iglesia. Hay que prepararnos mientras Él no venga. Mientras no nos lleve de esta vida, tenemos que seguir buscando del Señor.
No nos cansemos. Agarrémonos de la mano del Señor. Oremos. Dice la palabra de Dios que oremos, ¿qué? Nomás por nosotros mismos. No dice orar los unos por los otros. ¿Sí? Porque todos necesitamos del Señor. Dios puso un siervo ante la congregación. Y ese siervo ora por toda la congregación. ¿Yo oro por el siervo? Mi pregunta es, hermano, ¿yo oro por el siervo? Hay que orar, hermanos, porque Dios tiene grandes cosas. Para mirar esas grandes cosas, tenemos que dejar que Dios siga trabajando en nuestros corazones. Para que nosotros sigamos mirando la misericordia del Señor, hay que ser sensibles a su palabra. Ya no hay que oír con los oídos que tenemos, sino con los oídos espirituales. Para leer la palabra tenemos que mirar con los ojos espirituales. Que Dios nos dé un espíritu diferente. ¿No dice la palabra, renovaos en el espíritu de vuestra mente? ¿Por qué? Porque ya la palabra del Señor por medio del apóstol Pablo exhorta a la iglesia y nos exhorta ya a nosotros, en las iglesias de aquel entonces, y nos exhorta a nosotros, dice que humillados bajo la poderosa mano del Señor. Dice, y Él, gloria a Dios. Amén. Cristo vive. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Y mientras Dios nos conceda la vida, no hay que dar lugar al enemigo. Que Él nos robe la bendición de paz, la bendición de amor, la bendición de la misericordia. Si Cristo vive en nuestras vidas, oh, wow, qué hermoso. Cuando dejamos que de verdad Dios trabaje en nuestras vidas, ¿qué dice? Que cuando durmamos, dice, cuando te acuestes, dice, no tendrás temor. No dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú nos hace vivir confiados. Tenemos que tener confianza en el Señor. Y sigamos orando. Hay necesidad que las exponemos, ¿verdad? Y oramos, nos unimos. Pero si alguna necesidad no las has expuesto, hermano, hermana, Dios sabe. Nomás oremos los unos por los otros. ¿Sí? Porque Dios quiere escuchar esa oración de nuestros propios. Él sabe. Antes de que nosotros le pidamos, ya Él sabe cuál es la necesidad. Pero quiere escuchar de nuestros propios labios, nuestras propias palabras. Y así como usó a estos hombres, ¿verdad? Él quiere seguir usando a su iglesia. Porque hay almas que salvar. Hay almas a quien testificarles que Dios sana y salva. Amén. Pero nosotros tenemos que seguirnos preparando día a día, momento a momento. Tenemos que seguir mirando que Dios, por su misericordia, no nos ha consumido. Estamos viviendo bajo la gracia. Sí. Por gracia soy salvo, dice hermano Pablo. Dice, y esto no es de vosotros. Lo aclara allí. Es un don de Dios. Sí. ¿Cuánto pagamos por lo que tenemos? Nada más nos está invitando la palabra. Es lo que le dijo el Señor allá a Josué. Esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo. No tengas miedo, esfuerzo. Valor, valentía. Seamos valientes.
Pues no que antes de venir a Cristo, cuando andamos por allá en las andadas allá, no que muy valientes, y ahora que ya estamos en este camino, ¿qué pasa ahora? Gloria sea al Señor. Ya se nos olvidó quién pelea por nosotros. ¿Qué pasó con estos hombres? ¿Qué pasó con Pedro cuando le habían matado a un varón? Y después seguía Pedro. Pero no se esperaba cuando que el Señor manda a su ángel y lo saca de la cárcel. El Señor peleará por nosotros. Y dice la palabra del Señor, nos da un gran ánimo allí, dice, que en Cristo somos más que vencedores. Todavía va más allá, hermanos. Aleluya. Pero también nos aconseja, dice, si no desmayamos. Si nos está aconsejando, dice que no, porque no desmayemos, es porque algunos hemos estado a punto de desmayar. Pero ahí entra esa palabra, no desmayemos. Porque a su tiempo vamos a cegar. Si no desmayamos, vamos a cegar. ¿Sí? Y como dice la palabra, donde nosotros no sembramos, no labramos, pero allí el Señor nos tiene. Dice que uno es el que siembra, otro es el que riega. Si has llegado hasta donde has llegado, hermano, hermana, es porque el crecimiento nos lo ha dado el Señor, por su misericordia. No porque éramos tan obedientes. Gracias a Dios que ahora sí ya entendemos. Y si ya entendemos, hermanos, adelante. No nos soltemos de ese brazo fuerte que nos sacó ahí de la inmundicia, de donde nos tenía el enemigo. Sí. Dios va a pelear por nosotros. ¿Cuál es la lucha? ¿Cuál es la batalla? Agárrate del Señor y sigamos orando los unos por los otros. Amén, hermanos. Gracias por su atención, mis queridos hermanos. Yo los estimulo en el nombre del Señor Jesucristo que adelante. Hay algo hermoso que viene. Nomás no aflojemos el paso. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano. Y grandemente Dios ha operado a favor de su pueblo, siempre respaldándolo en sus peticiones. Dios bendiga a nuestro hermano. Es algo maravilloso que vemos que pasó allí. Ese hábito de ir a orar, ojalá y lo tengamos todos. Ciertamente, si usted ahorita no puede ir a la iglesia a orar, pero de todas maneras ese hábito es algo maravilloso. Por esa actividad, el Señor permitió que el apóstol Pedro y Juan se encontraran con ese varón allí en ese lugar. Y ciertamente lo que Dios hizo fue algo maravilloso que impactó a multitudes por causa de ese evento glorioso. De igual manera aquí, cuando oramos algo pasa y por alguna razón si usted cae a lo que recibe, está deteniendo lo que Dios quiere hacer. Vamos a hacer una oración en esta tarde y esta oración la pide nuestra hermana Georgina. Pide las oraciones por la familia de nuestro hermano Enríquez, que falleció su abuelito de nuestra hermana Georgina, señor Enríquez, y vamos a pedirle oración por la familia, que el Señor conforte sus corazones. Realmente, pues es tiempo difícil para aquellos que perdemos un ser querido. Yo ya lo experimenté, pero he comprendido también que Dios es el que realmente decide. Nadie se va antes de tiempo, sino en el tiempo que Dios decide que se vaya. Amén. Y oremos por nuestra hermana Georgina, por su mamá, por la familia Enríquez. Oremos por ellos.
Que el Señor bendiga a toda la familia, nuestra hermana Francis y nuestro hermano Ray. Y también por nuestro otro hermano, que Dios los bendiga grandemente y los conforte. Y después de esta oración también les voy a invitar que usted no se le olvide que mañana tenemos oración a las 7 de la tarde. Así que les invitamos que se unan. Vamos a seguir orando por las familias. Familia Alcázar aquí en Paramount, en Los Ángeles también, porque es mi familia. Les pido las oraciones también por ellos. Y oremos los unos por los otros como siempre. Amén. Vamos a orar. El mensaje fue muy especial. Así es que Dios quiere definitivo que usted comprenda que a través de su ruego, de su súplica, Dios puede operar grandemente en la necesidad de alguien. Amén. Pedro y Juan dijeron, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. ¿Sabe que traían algo más valioso que el oro y la plata? Algo más poderoso que lo que es el dinero. Amén. Vamos a hacer esta oración y después nos despedimos de este lugar, deseándoles que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Oremos. Les dije que al final íbamos a orar por mi pueblo, Tinwindí. También oremos por los hermanos de La Piedad, los hermanos de Colima, nuestro hermano José Gutiérrez, pastor de Colima, ¿cómo se llama ese pueblo, hombre? Cuquimatlán, Colima. Bueno, perdónenme si no lo menciono bien. Coquimatlán, Colima. Muy bien, ya estoy aprendiendo. Amén. Vamos a hacer esta oración y en el nombre del Señor Jesús damos las gracias porque Dios nos ha permitido recibir algo que usted y yo nos debe fortalecer. Amén. Que no se acabe el gozo. Aún en medio de las situaciones difíciles, el Señor es poderoso para sostenernos en pie. Pedro y Juan fueron sostenidos a través de ese clamor. Ellos salieron victoriosos de prisión porque habían creído en el Dios creador de todas las cosas. Habían creído que ellos le servían a un Dios que es sobre todos los dioses que se mencionen, sobre toda creación. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, maravilloso Dios, y gracias, poderoso Dios, por esta palabra que hemos recibido este día. Pedimos que tú, Padre amoroso, sigas usando tu siervo y sigas usando a aquellos que van a operar en tu palabra, Señor. Que tú, Padre amoroso, transmitas a través de aquellos instrumentos que tú usas, Padre amado, palabra que impacte a aquellos que escuchan tu palabra, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Bendice, Padre amoroso, familia Enríquez, Padre amado, nuestra hermana Nancy, nuestro hermano Ismael, Señor, pedimos, Señor, de tu misericordia. Padre bendito, por este niño también seguimos suplicándote, Señor, nuestra hermana Lourdes, Padre amado, nuestros hermanos y amigos allá en mi pueblo, Tinwindín. De igual manera, nuestro hermano Pastor Ángel Torres, allá en La Piedad, los hermanos de La Piedad, Dios los bendiga grandemente, Señor, que tú seas, Padre amoroso, el que opere, Señor, esas bendiciones continuas, Señor, para alabanza de tu gloria, nuestro hermano en Colima, Señor, Pastor José Gutiérrez, también bendícelo, bendice la congregación en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Pedimos de tu bendición por nuestras familias, por mis hijos, por mis nietos, Padre amado, por todos, Señor, los siervos lavados con tu sangre preciosa. Pedimos de tu gracia en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, maravilloso Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, les guarde, hermanos. Los esperamos. El sábado tenemos una cita aquí. No se pierda este fiestón.